Sinceramente, a veces escuchando algunos argumentos, algunas cuestiones, uno siente que la gente no quiere aprender, no le interesa aprender o le interesa mantener una postura y tratar de defenderla por cualquier tipo de medio. Así que vamos a responder a este video. Estuve en un live con algunos adventistas, entre otros raíces hebreas y otra gente que piensa que se tiene que guardar el Shabbat. Y me preguntaron por qué bíblicamente yo argumento de que no se debe guardar el Shabbat. Y puse tres preguntas sencillas a un grupo como de 6 personas, 7 personas más o menos. Y la respuesta es no, porque no hay ordenanza a la iglesia. O sea, el primero de los argumentos es que no existe ningún solo versículo donde se le diga a la iglesia que tenga que guardar Shabbat. No existe. O sea, la ordenanza de que observen Shabbat porque ustedes gentiles también deben observar el día de reposo, no existe nada de eso. Ni de chiste existe esa ordenanza. O sea, una orden. Segundo, no hay instrucción a la iglesia de cómo guardar el Shabbat. Entendamos de que, si son gentiles en su mayoría, debería decirle, bueno, el día de reposo nosotros los hebreos lo guardamos así y ustedes ahora también de la misma manera debiesen guardar. No hay desarrollo de eso. O sea, no existe el desarrollo del punto. Y por último, no hay exhortación de inobservancia a la iglesia. O sea, ¿por qué no lo están observando? O cómo deberían observarlo, o una corrección de que lo están observando bien. Repito, no hay una observación de cómo, no hay una observación y una exhortación de no observancia, o sea, por qué no lo están haciendo, y una corrección, lo están haciendo mal. O sea, carece el Nuevo Testamento de esta evidencia que ellos suponen que sí. ¿Qué plantearon como respuesta? Primer punto que no estás teniendo en cuenta. Si bien no hay un pasaje específico puntual que diga las cosas como vos pretendés que se digan, te puedo decir que tampoco hay un pasaje específico que diga que Juan, Pedro, Jacobo, Felipe, Bartolomé, aún Rab Shaul o el apóstol Pablo hayan hecho tevilá. Bueno, más puntualmente sí, Pablo aclara que hizo tevilá varias veces, a lo que ustedes llaman bautismo, pero no hay ninguno específico. Por eso vamos a decir que ninguno de ellos se bautizó. Me parece que ahí tenés una controversia, porque no hay ningún pasaje específico que declare que ellos se bautizaron, puntualmente. Salvo casos específicos como el eunuco etíope o como sabemos con el varón macedonio. Ahora, el carcelero de Pedro, cuando están Pedro y los demás en la cárcel, tampoco habla de que se bautizaron. Por eso damos por malinterpretado de que no se bautizaron. No, por nada, muy por el contrario, sabemos que lo hicieron porque era una práctica permanente y constante. Así que todos estos fundamentos que querés aclarar y todos los textos que se te pasaron no son textos que no estén diciendo que no se debe guardar Shabbat. Muy por el contrario, si yo tengo que practicar la fe tal cual enseñó el Mesías, yo tengo que asumir todos los preceptos y todos los misbot o mandamientos que están establecidos, no 4 como dicen muchos que son los del concilio de Hechos 15, y malinterpretando. Esos son los primeros 4 como para iniciar, luego vienen todo lo demás. Entonces, esta lucha permanente y acérrima por tratar de hacer correr esta realidad, lo único que hace es dejar sin fundamento, avergonzados y de alguna manera refutados en todo lo que dicen, porque si decimos que guardamos los mandamientos, pero no cumplimos ni siquiera uno, estamos infringiendo toda la Torá, y si decimos que amamos al Eterno, el que ama al Eterno guarda sus mandamientos. Entonces, toda esta cuestión que tratan de plantear es un error. Y decir que no tenemos textos, tenemos muchísimos textos, los hemos presentado. Ahora, que implícitamente, literalmente digan algo, bueno, no por eso quiere decir que no se guarden o no por eso quiere decir que no sea correcto. Tenemos un montón de hechos históricos que te los puedo enviar y te los puedo acercar de alguna manera a través de un mail o de WhatsApp o de lo que sea, donde hasta 1948 muchísimos creyentes en el Mesías Yeshua, que se dicen, o como ustedes llaman los gentiles, históricamente se muestra que guardaban Shabbat
y que guardaban las ordenanzas del Eterno y que fueron perseguidos y presionados para abandonar esa práctica y dedicarse al culto dominical. Entonces, tenemos mucho para presentar y tenemos mucho para fundamentar. Esto no significa ser judío, esto no significa, ¿sí?, hacerse de otra religión. Esto significa guardar los mandamientos del Eterno y guardar las palabras del Mesías Yeshua. Así que cuando quieran argumentar algo, tienen que argumentarlo desde dos puntos, desde el punto histórico y desde el punto bíblico. No podemos hacer como hacen muchos de ustedes, que cuando presentamos el punto histórico dice que no es valedero porque a ustedes les importa la Biblia. Y cuando nosotros lo presentamos con la Biblia, ustedes nos dicen no, pero hay que ver también la historia. O sea, cuando conviene vamos para un lado y cuando conviene vamos para el otro. Acá no se trata de ganar una puja, ni de pelear a ver quién tiene la razón, o de refutar para decir que refutamos y vencimos. Acá lo que importa es lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que el que ama al Eterno guarda sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Así que shalom y un abrazo.